Bienvenidos al Profe Bryce y bienvenidos al cuarto video de la serie de función lineal. Hoy veremos pendiente y ordenada al origen. Hablaremos de los conceptos y de la parte gráfica. Este video principalmente va a ser de la parte conceptual y el siguiente video de la serie va a ser también de pendiente y ordenada, pero ya con ejemplos prácticos y también con la gráfica. Bueno, arranquemos. En este caso vamos a tener que la pendiente, fíjense que ahora ya lo anotamos, no como término lineal y término independiente, sino que a la A en específico le vamos a llamar pendiente, ¿sí? Recuerden que les dije que la función lineal es una recta oblicua, o sea, una recta con cierta pendiente. Si la pendiente, o sea, si el valor de A es positivo, por ejemplo, en este caso va a ser creciente. ¿Sí? O sea que en una gráfica, que ahora vamos a ver cómo queda, tendría esta forma. Y en una pendiente creciente. Si la pendiente vale 0, se le llama constante o nula. ¿Sí? Y básicamente es, como dijimos en el video anterior, la función constante. O sea, básicamente este término vale 0 y solamente está el término independiente. O tiene un valor negativo. En este caso, fíjense, ya más o menos van deduciéndolo, se llama decreciente o pendiente negativa. Y tiene esta forma. ¿Sí? O sea, va hacia abajo. ¿Sí? Como si fuera la pendiente de una calle. Eso es con A. Ahora vamos a ver cómo se llama y demás, pero ya una pequeña introducción. Ahora vamos con B. B es la ordenada al origen. Recuerden que en el video anterior le llamábamos término independiente. Bueno, ahora en este caso el valor de B en específico se llama ordenada al origen. Y son las formas en las que se lo identifica. O sea, término lineal y término independiente es básicamente para identificar qué función es. ¿Sí? Y para saber en específico quién es A y quién es B. Pero después ya dentro de los ejercicios, básicamente son estas las que son lo más importante, digamos. La pendiente y la ordenada. La ordenada al origen va a tener también las tres formas, positivo, cero y negativo. En este caso lo que identifica la ordenada es un punto, vamos a ver en específico, un punto sobre el eje Y. Básicamente la ordenada es un punto en el eje Y. ¿Sí? Un punto se anota como X, punto y coma, Y. Muy importante esto. ¿Sí? Primero X y después Y. Bueno, entonces la ordenada al origen es un punto sobre el eje vertical, en cualquiera de las extensiones, en el negativo, en el 0 y en el positivo. Si B, o sea, si la ordenada al origen es positiva, va a estar por encima del eje X. ¿Sí? Básicamente ese es el puntapié. Entonces, si B es positiva, está sobre el eje X. ¿Sí? Si es 0, va a estar en lo que se llama origen de coordenadas, que en un video anterior ya se los había indicado, que básicamente es este puntito de ahí, el cruce de la cruz, digamos. Y básicamente si es negativo va a estar por debajo del eje X. ¿Sí? O sea, va a partir de los negativos. ¿Sí? Básicamente ese es el tema. Dentro de lo que es función lineal, lo principal es la pendiente. ¿Sí? A lo que ustedes más le tienen que dar bolilla es la pendiente. Ahora, si ustedes tienen que graficar, le tienen que dar bolilla a los dos y básicamente y principal a la ordenada y luego a la pendiente. En este caso dijimos que la ordenada al origen es un punto. Es la ordenada. Nos indica desde dónde parte la gráfica. Básicamente es el punto de pivote. ¿Sí? Como si fuera, por ejemplo, en un sub y baja, es el pivote. ¿Sí? Nos va a indicar desde dónde parte la gráfica. Vamos a verlo con un ejercicio o con un ejemplo. Y es igual a 4x más 8. En este caso, término lineal, término independiente. Pendiente, ordenada al origen. Recuerden, pendiente y ordenada es el valor en sí mismo, valor y signo. ¿Sí? Siempre. Entonces, en este caso vamos a centrarnos primero en la ordenada. La ordenada vale 8. Si yo lo identifico como un punto cualquiera sobre el eje vertical o sobre el eje Y, nos indica que en X va a valer 0. ¿Sí? Imaginen que estas son dos reglas. La regla de los negativos, que viene de menos infinito hasta 0. O sea, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Supongamos. Y los positivos 1, 2, 3 a más infinito. ¿Sí? Pero las dos rectas chocan justo en el eje vertical. ¿Sí? Ahí básicamente se hacen 0. Entonces la ordenada del origen en realidad como punto se anotaría como 0, punto y coma 8 de Y. Esto también, una pequeña aclaración, estos ejes pueden ir en diferentes escalas. Lo principal es que dentro de cada eje mantengan la escala. ¿Sí? Si ustedes están haciendo un ejercicio rápido, que después vamos a ver por ejemplo el tema de los gráficos y demás, bueno, un ejercicio rápido no hace falta, pero sí traten de mantener la escala. Ahora, si ya están hablando en un ejercicio propiamente dicho, un ejercicio económico, ya que necesiten más precisión, siempre deben mantener la escala.
¿sí? Lo mismo en un gráfico, por ejemplo, de estadística, lo mismo. Los dos ejes tienen que mantener una escala, ¿sí? Dentro de sí mismos. Ahora, un eje y el otro pueden tener diferentes escalas en sí mismos. Por ejemplo, en el video anterior les di el ejemplo de ingreso en función de la cantidad vendida. Si nosotros vendemos algo, ¿sí? La cantidad y el precio no necesariamente va a estar en la misma escala. Puede haber productos que yo los venda a una unidad a 1000 pesos. Entonces, si yo lo voy a graficar, la X, que normalmente es la cantidad, supongamos que va a ir de 1 en 1, o de 10 en 10, según la cantidad que venda. Ahora, la Y va a ir de 1000 en 1000, o de 10.000 en 10.000, etc. ¿Sí? O sea, no necesariamente tienen que tener a la misma escala. Si no, imagínense que de 1 en 1 hasta que llegue al 1000, voy a estar hasta pasado mañana. ¿Sí? Entonces, las escalas entre uno y el otro pueden diferir. Lo mismo sucede si los valores son muy pequeños. Si los valores son muy pequeños, que puede llegar a suceder en un valor fraccionario y demás, puede ser que toda esta extensión que yo le di, por ejemplo, acá 8, se la dé al valor 1. O sea, 1, 2, 3, etc. Cosa que si yo tengo que graficar un valor muy pequeño, no me quede todo pegado en el 0, sino que le dé una cierta apertura. ¿Sí? Y cuando yo tenga que ver en un gráfico, lo puedo identificar claramente, o si el profesor me lo tiene que corregir y demás, no me queda el puntito pegado. ¿Sí? O sea, ténganlo en cuenta eso. Entonces ya marcamos la ordenada al origen. Este punto va a ser el pivote, o sea, lo que nos falta ahora es saber la pendiente. Tengan en cuenta, para terminar con la ordenada al origen, que la ordenada al origen, como vieron, es un valor. ¿Sí? Este número acá tiene que ser un valor en específico. Puede ser decimal o entero, ¿sí? Pero no fraccionario. O sea, si yo por ejemplo tuviera un ejercicio en el cual tengo y es igual a 3x más 1/2. Bueno, ese 1/2 lo tengo que convertir, o sea, identifico que la ordenada de origen es el valor que está solito, ¿sí? O sea, el término independiente. Entonces, ese 1/2 positivo o negativo lo tengo que convertir a decimal, ¿sí? O sea, sé o puedo llegar a entender que 1/2 está entre 0 y 1. Pero tengo que saber el valor en específico para poder graficar. Imagínense que la fracción sea, no sé, 17 quintos. Bueno, tengo que convertirla a decimal, ¿sí? Entonces podría reescribirlo como 3x más 0,5. O simplemente buscar el numerito y decir, bueno, ordenada vale 0,5 y graficarlo, ¿sí? En este caso el 0,5 estaría también, vamos a poner por ahí más o menos, ¿sí? O sea, vamos a poner acá entre 0 y 1. ¿Sí? Simplemente eso. Pero este valor lo tienen que convertir en decimal o en número entero y se grafica como un punto en el plano, ¿sí? Sobre el eje vertical. Bueno, hasta acá con lo que es la ordenada. Ahora con la pendiente. La pendiente, como les dije, puede ser creciente, constante o decreciente. La constante casi no la vemos, vamos a ver creciente y decreciente, o sea, cuando tiene valor positivo o negativo. Vamos a ver acá. Ahora, la pendiente ya no es un valor, no es un punto en específico, ¿sí? Es un movimiento parecido al ajedrez, el movimiento del caballo, ¿sí? Vieron que tiene dos movimientos, no es como los otros que tienen un solo movimiento, ¿sí? Este es un efecto que hace como en L. Bueno, en este caso pasa lo mismo. La pendiente básicamente es un movimiento, ¿sí? Ya no es un punto, sino una dirección que tiene que tomar. Esa dirección, ¿cómo está formada? Bueno, A está formada por Y sobre X. Otra cosa más, otro quilombo más, ya tenía más letras, ahora se sumaron más. Bueno, estas letras no las van a ver como tal, ¿sí? Las van a ver como un número, algo parecido al ejercicio que les puse recién, ¿sí? Supongamos, vamos a ver un ejercicio, y es igual a 3/4 de X más 1. Bueno, ese más 1 es la ordenada del origen, es el numerito que está solo, el término independiente. Listo, por ahora no le doy bolilla, ¿sí? Vamos a borrar un cachito. Y nos centramos en el 3/4 de X, que sabemos que es el término lineal y 3/4 es la pendiente, ¿sí? Ahora, si yo lo tengo así, voy a ver que el valor de arriba es la Y, o me representa el valor en Y, y este en X, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son movimientos. La Y, fíjense que es el movimiento o el eje vertical, o sea que el movimiento que voy a tener de ese 3 va a ser vertical. O sea, hacia arriba o hacia abajo. Ahora vamos a ver qué le da eso. Y el 4 está en el eje horizontal, o sea que el movimiento es lateral. ¿Sí? Básicamente es eso, o sea, no se imaginen directamente la X, la Y y la X, sino los movimientos que tengo. ¿Sí? Más adelante sí vamos a ver que esto es importante para hacer algo, pero de momento quédense con el número y los movimientos, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados, que tenemos en este caso. Si este número, o sea, si por ejemplo 3/4 fuera negativo,
el menos va a ir aplicado hacia el 3, o sea, le vamos a poner menos 3. ¿Sí? Esto es lo mismo decir menos 3 cuartos, ¿sí? Porque menos por más, menos. ¿Sí? O sea que el menos se puede poner en el de arriba únicamente, ¿sí? Y no altera el resultado. Entonces, ese menos lo que me va a indicar es que si ese menos 3 es negativo, va a ir hacia abajo. O sea, el movimiento que yo haga va a ser hacia abajo. Y el 4 siempre, o el denominador de la fracción, va a ir hacia la derecha, ¿sí? Acuérdense, este es el numerador y este es el denominador, ¿sí? El numerador es el que va a tener el movimiento hacia arriba o hacia abajo, o sea, va a ser el que le dé el pivote, o sea, esta directriz. Y este va a ir el movimiento siempre hacia la derecha. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un número fraccionario, no hay ningún problema. Si es positivo, ya vimos. Si es negativo, lo mismo. De nuevo, en el siguiente video les voy a dar ejemplos prácticos para que los tengan, ¿sí? Y con su respectiva gráfica. De momento es más que nada el tema conceptual. Un ejercicio que ustedes tengan 8x, ¿sí? ¿Qué sucede? Tengo 8 a secas, o sea, no tengo una fracción. Bueno, recuerden, pues tenían al profesor, por ejemplo, y les decía que la fracción siempre, el numerito, si es un número entero, siempre hay un 1 abajo. Bueno, ese 1 que en su momento decían, ¿para qué me va a servir? Y demás, bueno, ahora tiene la utilidad, digamos. Entonces, recuerden que siempre que haya un número entero, en realidad debajo siempre hay un 1. O sea, 8 sobre 1, o sea, 8 dividido 1 me da 8. No altera el resultado. Entonces, por eso se le agrega. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente siempre se anota en forma fraccionaria. ¿Sí? Si está en decimal, ahora vamos a ver cómo se convertiría. ¿Sí? O no, lo vamos a ver en el video siguiente, si no se hace en el video de los ejemplos. Pero de momento sepan que la pendiente se anota en forma fraccionaria y este se anota en forma de decimal o entero. Acuérdense que los números enteros son números negativos, el 0 y los positivos, ¿sí? O sea, los que no tienen coma, digamos. Y decimal o racional, los fraccionarios, ¿sí? Pero en este caso los decimales vamos a poner. Entonces, ordenada, decimal, pendiente, fraccionario, ¿sí? Como un pequeño resumen. Entonces, en este caso, si yo lo voy a ver en el gráfico, ¿sí? O lo veríamos graficado, sería este 1 iría a la derecha y este 8 iría hacia arriba. Entonces, a la derecha siempre y como es positivo, hacia arriba, ¿sí? Ejemplo que habíamos hecho antes, que era igual 4x más 8. ¿Sí? Nos habíamos parado en 8, vamos a sacar esto, nos habíamos parado en 8, que era la ordenada del origen, y ahora fíjense que nos pasa lo mismo de acá abajo. Entonces sería 4 sobre 1. Nos moveríamos desde el 8 y sería 1 a la derecha y 4 hacia arriba. También pueden trabajarlo como 4 hacia arriba y 1 a la derecha para no estar moviéndose tanto fuera del plano, digamos. Entonces, 4 hacia arriba, ¿sí? Mientras mantengan el orden no hay problema. 4 hacia arriba, vamos a poner por acá, 12. ¿Sí? Ese movimiento de uno de los dos lados no lo anotan como punto, ¿sí? Es simplemente un dato de referencia. 4 hacia arriba y 1 a la derecha, siempre partiendo desde la ordenada del origen, ¿sí? Siempre desde este punto. Y ahí básicamente orientaría el punto, ¿sí? Trazaría los puntos y trazaría la recta de la función lineal, ¿sí? Cuanto más puntos ustedes tengan de referencia, mejor. Pero con 2 ya sirve porque básicamente es el pivote y el otro me va a dar el ángulo. Ahora, la pendiente, les dije que es un movimiento. Ese movimiento se mantiene como si fuera la distancia de los escalones de una escalera, ¿sí? Una escalera bien hecha va a tener siempre los escalones a la misma distancia, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, los bordecitos de cada escalón le trazarían una recta, básicamente sería una función lineal, ¿sí? Entonces, en este caso pasa lo mismo. Este movimiento es constante. Parte de 8 y va 1 a la derecha y 4 hacia arriba. O sea, si ustedes marcarían, por ejemplo, por acá 16 y acá 2, sería 4 para arriba y 2 para la derecha. Si ustedes marcaran ese punto, pertenecería a la misma recta, ¿sí? Si ustedes hacen 16, serían 4 más, serían 20. 20 y 3 posiciones hacia la derecha, marcarían el punto y también pertenecería a la misma recta, ¿sí? O sea, siempre es 4 hacia arriba y 1 a la derecha. 4 y 1, 4 y 1. Lo mismo pasa a la inversa, o sea, si van hacia atrás, hacia los negativos, pasa lo mismo. Si ustedes hacen, por ejemplo, 4 hacia abajo, ¿sí? 4 hacia abajo y 1 a la izquierda, ¿sí? Eso es más que nada para que vean que el punto les pertenece, pero recuerden que este movimiento es el mejor, digamos, para poder graficarlo, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos hacia la derecha, digamos, o sea, escribimos y todo, entonces es más fácil de identificarlo. Pero tranquilamente pueden hacer, por ejemplo, 4 para abajo, sería hasta 4, y 1 para la derecha sería, partiendo de este, sería menos 1. Entonces, 4 para abajo y 1 para la derecha. Y ese punto también debería pertenecer a la misma recta. El tema de lo pendiente y de la ordenada, que básicamente es lo principal de la función lineal, ¿sí? Son los dos elementos esenciales para poder entenderla y para poder luego graficarla y demás. Ya en el siguiente video sería el cuarto, si no me equivoco, de la serie,
vamos a ver pendiente y ordenada, pero ya con ejercicios prácticos, ¿sí? O sea, van a ser ejercicios de este estilo, ¿sí? Con la gráfica identificando pendiente y ordenada si es creciente y decreciente, ¿sí? Bueno, hasta acá el video de hoy, nos vemos en el próximo.